disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí, me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. El día de hoy vamos a conversar con José Carlos Agüero, quien es historiador, escritor, poeta, activista en la defensa de los derechos humanos, autor de este libro que yo considero imprescindible, que se llama Los Rendidos, más vigente que nunca, uno de esos libros que hay que leer particularmente en estos tiempos que estamos viviendo. Y también es autor de este otro, Enemigos, ¿no? Que es una suerte de composición poética bastante conmovedora. Y nada, ya, basta de preámbulos. José Carlos, bienvenido al programa. Te agradezco muchísimo tu participación. ¿Qué tal, Pedro? Gracias. Gracias por invitar. Bueno, no puedo empezar sin preguntarte esta frase que salió ayer de la boca de la presidenta de la República, Dina Boluarte, en una conferencia de prensa ante la prensa extranjera. Puno no es el Perú. ¿Qué pensaste cuando escuchaste eso? Por algún lado se tenía que colar la verdad. Todo en la conferencia de la presidenta ayer fue un discurrir de mentiras. Ella se convirtió de pronto fue poseída por las fake news. Y de pronto, pues un poco de verdad en su discurso, la asaltó. Creo Mm, que mucha gente como ella piensa así. Eh, Se parece un poco al discurso de Alan García, ¿no? Del perro del hortelano. O sea, mm. ¿qué quiere decir? Que Puno no tiene derecho. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Más allá de cualquier otra connotación racista, que creo que siempre se puede hacer, en el fondo quiere decir que Puno no tiene derecho a decirnos qué es lo que tenemos que hacer todos los demás que tenemos más razón que Puno, digamos, ¿no? Mm. Entonces sacó a Puno de la discusión acerca de la decisión sobre la marcha del país. Y además como si fuera solamente Puno el que está protestando. Sí, pareciera estar viviendo un momento difícil la presidenta, ¿no? Ya pensando, viendo, ¿no? Viendo su expresividad, sus palabras, es como que estuviera en shock. A mí me parece que está en shock, realmente. Aparte de que seguramente está expresando un cinismo que le es propio, o sea que no le Mm. podemos quitar ese mérito de ser tan cínica, al mismo tiempo la veo superada por la realidad. Superada y en ese estrés, pues seguramente muchos otros lapsus irá cometiendo. ¿Por qué crees tú que no renuncia, que no dimite? Creo que por varias razones. Una, porque, digamos, la historia reciente del país ha demostrado que es mejor aferrarse, porque en el Perú los presidentes van presos, todos, tienen juicios abiertos. El que no ha sido presidente lo quiere ser para evitar ir a prisión, como Keiko Fujimori. Mm, Entonces, tiene una lógica de sobrevivencia muy clara. Por otro lado, la alianza que ha hecho en la práctica con el Congreso y seguramente con otros sectores muy conservadores, pues no le deben dejar. O sea, son pactos que se asumen, pactos donde seguramente ha negociado impunidad y, y cierta continuidad de lo que se llama el modelo. Digamos que mm. aunque ella quisiera irse, porque no creo que no lo haya pensado, pues estas fuerzas no son pocas, controlan básicamente el Congreso y desde ahí casi que dirigen el país. No, además es su sostén principal en estos momentos, ¿no? Su cogobierno, diría, Claro, más que su si sostén. sigue ahí pegada con baba, en mi opinión, es gracias al fujimorismo, las fuerzas ultraconservadoras de Renovación Popular, Acción Popular y Sí, etc., pero ¿no? eso es algo bueno, ¿sabes? O sea, es malo para el país, digo, pero es algo bueno para pensar. Siempre desde el 2011 más o menos, el Perú ha resistido
porque resistimos, no es que no resistamos, la gente como siempre vemos como que no hacemos nada, no, pero hemos resistido de manera sucesiva la llegada del fujimorismo al poder vía elecciones, una vez tras otra, y lo hemos logrado. Y lo logramos también en las últimas elecciones. Por poco, fue difícil, en medio de una locura, realmente de una histeria colectiva, de un escenario de confrontación muy alta, pero también se logró, se evitó. Y eso tenía mucho sentido, la verdad. Y ahora lo vemos. Digamos, si antes había la hipótesis de qué podía ser un gobierno de tipo fujimorista otra vez, pues ya no hay necesidad de hacer más hipótesis. Es lo que estamos viendo, es un régimen. Espero que muy breve, supongo que debe ser un gobierno fujimorista breve, pero es lo que estamos teniendo en este momento. Y Mm. lo que nos ofrece es lo que estamos viendo, un régimen de esas características. Es que son agrupaciones, no solo el fujimorismo, sino las que a su alrededor comparten el mismo ideario, digamos. Ofrecen básicamente antidemocracia, son autoritarios, no permiten la disidencia, no tienen ningún respeto por el sentido de derechos humanos y libertades. Te van a reprimir y si es necesario te van a matar y van a decir que es por tu propio bien. Mm. Ese es el gobierno de Fujimori. ¿Te acuerdas la película de Oppenheimer, The Act of Killing? No la vi, no la vi. Es el acto de matar. Es una película muy, muy dura, pero donde, digamos, lo que se retrata es cuando ganan los malos en una sociedad. Asumen todo el poder y no tienen ninguna razón para ocultar qué son los malos, digamos, que han cometido torturas, que han cometido violaciones de los derechos humanos y que, bueno, ahí están, Ah, esta es tienen la de Indonesia. esa. Ah, sí la vi, claro, Sí, sí, claro. sí, Peliculón, peliculón. película. Sí. Bueno, guardando las evidentes distancias, digamos, no hay un genocidio de por medio, aunque hay masacres, ¿no? Así es cuando ganan los malos. En este momento hay un gobierno fujimorista que estoy seguro va a ser breve, o espero que sea breve, y cuando tienen el poder, así funciona. Tú, en el mes de diciembre, cuando recién comenzaba el barullo, en una entrevista en La República con Enrique Patriu, decías que lo que estamos viviendo en realidad no es una crisis política, sino un colapso social. ¿A qué te referías con eso? Algo que ya había dicho ya en otros momentos también, y es que en el Perú las cosas se han ido diluyendo poco a poco. No es una cosa que haya sido súbita. Digamos, cuando una crisis se sucede a otra y luego a otra y luego a otra, pues un poco el sentido de la crisis se disuelve también. Es muy posible que sea el síntoma de algo más. Y en este Mm, caso creo que tiene que ver con más bien con un proceso de degradación más profunda de la sociedad, no solamente de la sociedad política, sino de la sociedad social, por decirlo así. mm. Entonces no E hay tejido social. institucional, ¿no? E institucional, claro. Entonces las instituciones carecen de fuerza, de legitimidad, el sistema de partidos se vaporiza, no hay, No es hay. sustituido por grupos de interés. Mm, Hace muchos años que ya lo hemos visto en los gobiernos sí. regionales, municipales y también en el nacional, no son grupos políticos porque no tienen idearios detrás, son grupos de interés o de lobby o mafias directamente. Pero como mantenemos el mismo lenguaje, estamos obligados a usar el lenguaje heredado por nuestro periodo humanista, si quieres, les tenemos que seguir diciendo políticos, aunque sabemos que no lo son. Ujú. Y tenemos que seguir votando, aunque sabemos que tenemos que coger a un nuevo mafioso de por medio. Por otro lado, el tejido social, que quizá es lo más grave, también se ha visto dañado. Ya venía dañado, mira, desde la época del periodo de violencia política. No se hizo nada para atender las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Mm. Básicamente, la gente con poder, digo, decidió que la Comisión de la Verdad no existió. Entonces, bueno, esa es una decisión grave para una sociedad que ha vivido un momento de postconflicto, pues no vive su postconflicto, no acepta sus consecuencias. Luego viene una pandemia, una dictadura, una pandemia. La pandemia acabó por mostrarnos que podíamos vivir la peor tragedia prácticamente sin Estado. Eso fue muy duro. Mm. Y luego esta sucesión de crisis graves, ¿no? Desde la caída de PPK. Es un momento realmente distinto, un periodo político, ese sí, casi de locura política. Ahí el tejido social, la gente siempre dice, el tejido social está mal, el tejido social es esas cosas que nos unen a los seres humanos en nuestras actividades y nuestras interacciones, es decir, no es una abstracción nada más,
Es cuando yo formo parte de un club y tú formas parte de un sindicato y los dos juntos formamos parte de un partido, o los dos o tres o cuatro o cinco de un movimiento y del club regional y en fin, del vaso de leche, del Ujú. comité del barrio, de todo ese tejido, esa red es lo que hace tejido social y que creciendo genera intermediaciones hacia arriba. O sea, no solo horizontales, sino verticales, digamos, hacia movimiento, partido, confederación y finalmente representación política. Ya cuando todo eso se vaporiza, queda la fragmentación. Y ante la fragmentación, luego nos sorprendemos, digamos, ¿no? Uy, pero ¿por qué no hay, no sé, no hay voluntad expresada de manera más organizada? ¿Por qué la gente solo estalla? ¿Por qué no hay un líder? ¿Por qué nunca va a haber nada cuando no hay ya tejido social? El Mm. vínculo que nos une se degrada. Entonces, eso es un diagnóstico muy hondo de una sociedad. Es como decir, la sociedad un poquito que colapsó. Como le decía un día Javier Torres también, "No, el carro ya chocó, la gente está esperando como que choque el carro, ya chocó, el Perú ya colapsó y estamos viviendo sus consecuencias. Y las consecuencias son estas, son graves cuando una sociedad colapsa. Colapsa todo, pues, ¿no? Colapsa el sentido de la convivencia. Entonces, de ahí es difícil salir, pero una primera, creo yo, una primera cosa que nos ayudaría es reconocer que estamos ahí. O sea, no fingir que se trata solamente de un tema de representatividad, un asunto de piconería entre partidos. No son partidos. ¿No? O sea, hablar un poco un lenguaje un poco más honesto, digamos. Ahora, volviendo a tu símil o tu metáfora del carro chocado, con la gente todavía adentro, asumiendo que en plan negacionista que no ha chocado, el carro todavía se puede incendiar. Ya chocó, pero todavía se puede incendiar. Sí, sí, claro. La historia no se detiene, digamos, Así ni es, porque hagamos así el es. diagnóstico, ni porque el carro haya perdido a Michael Schumacher como conductor, digamos, o porque haya perdido sus ruedas. No, ya chocó, o sea, la crisis ya ocurrió. Lo que quiero decir es que la gente siempre está esperando como que, uy, la crisis, ya se viene la crisis ya pasó. Y quizá el momento más álgido fue la pandemia, donde todos podemos contemplar Mm. y sufrir una pesadilla colectiva, donde decíamos, bueno, estamos viviendo esto y vamos a sobrevivir, pero prácticamente sin Estado, y revelando reglas de funcionamiento de la sociedad crueles, digamos, para Mm. decirlo así. Estamos organizados de una manera muy cruel y lo estábamos aceptando y permitiendo y está funcionando. O sea, ¿podemos funcionar así? Podemos. ¿Puede ser peor? Puede, pues porque cada día podría haber un muerto más. O sea, si los actores que finalmente en este momento acumulan mayor capacidad de influencia y decisión no se mueven del lugar en el que se encuentran o no son obligados a moverse, que es otra forma que puede ser también, digamos, Ujú. lo que hace la gente. En efecto, el carro ya habrá chocado, pero se podrá incendiar, se podrá accidentar o podrá ser vandalizado, ¿no? Y explotar al final. Sí, explotar, perdona. Sí, no, dale. A Sí. ver, otro asunto que ha saltado en este momento, en que en realidad, digamos, ya viene arrastrándose desde hace rato, pero se agudiza cada vez más, es que el Perú se está polarizando ya al punto de estigmatizar al otro, ¿no? Que no piensa como él, en este caso los representantes de la derecha recalcitrante o derecha bruta y achorada, como la etiquetó bastante bien Juan Carlos Tafur, están estigmatizando al otro de terrorista, ¿no? Para anularlo, para liquidarlo, para neutralizarlo, para invalidarlo. ¿Cuáles son tus reflexiones sobre este estereotipo que me parece de lo más tóxico y ruin? Que es muy funcional, que se usa porque funciona. Si no fuera tan eficaz, pues no se usaría, tiene una historia. Cecilia Méndez ha escrito un texto muy interesante acerca de cómo se ha venido utilizando en el último siglo, al menos, en el Perú. Y es curioso porque al inicio, digamos, de la historia del uso de adjetivar a alguien de terrorista, ahora ya se sustantiva, ¿no? Digamos, hay modificaciones también en la gramática, si quieres, del uso del terrorismo. Mm. Al comienzo lo hacía la gente, o sea, el ciudadano, digamos, para denunciar el terror de Estado.
sea, es una herencia de la época de Robespierre, digamos. Ujú. Pero en algún momento, más o menos podría, en el Perú por lo menos, es el Estado el que se apropia de la palabra y empieza a utilizarla para denominar, para, digamos, sacar del juego a todo aquel que es su rival político, sobre todo popular. Y en la época de la violencia política se convierte ya se masifica y se relaciona sobre todo con el indígena peligroso. Digamos. Entonces, el terrorista es el indígena peligroso también. Es algo que Carlos Aguirre, por ejemplo, también ha trabajado ya bastante. Creo que a diferencia de otros dispositivos agraviantes que buscan excluir a los demás, digamos, de la discusión, digamos, como el choleo, el racismo, el machismo, ¿no? Que son dispositivos culturales, digamos, o igualmente agraviantes, ¿no? Sí, claro. Igualmente te anulan, digamos, ¿no? Igualmente te dicen, si alguien te dice indio, igual te está sacando, ¿no? Te Ujú. está expulsando, o te está disminuyendo, digamos. El dispositivo del terrorismo, el dispositivo es esencialmente político. O sea, obviamente es cultural y va mezclado todo, ¿no? Se junta en un solo paquete, digamos, es un paquete de agravio grande, pero es un dispositivo político que lo que hace es esencialmente deshumanizarte. O sea, no solo te expulsa, digamos, no te desvaloriza, sino te deshumaniza y por lo tanto legitima que sobre ti se pueda realizar cualquier tipo de acción. O Claro, te sea, si te mato, deslegitima, ¿no? claro, si te mato es porque eres terrorista, ¿no? Y no hay necesidad de argumentar más. Claro, Entonces, como en el por caso eso de es San que, Marcos. claro, Como el caso de San Marcos. tal cual, ¿no? Como lo hemos visto, lamentablemente, inclusive los policías se han grabado diciendo. Mm. En fin, una cosa buena, Pedro, que está pasando en estos momentos, porque hay cosas buenas que están pasando. O sea, A ver, viéndoles en términos del dime una, por favor. Dime una, por procesos favor, José sociales, si quieres, Carlos. ¿ya? O sea, sé que día a día nos parece que estamos, pues, hundiéndonos. Sí, esto es el delirio. Sí, pero por un lado creo que lo primero que te decía, si alguien tenía hipótesis que quería comprobar respecto de cómo sería un gobierno donde ganan los malos, donde gana un gobierno fujimorista o parecido al fujimorista, pues ya no tiene que hacer hipótesis, ya lo está viendo todos Ujú. los días. Un gobierno que puede masacrar y decir, no te estoy masacrando, te estás automasacrando, digamos, ¿no? Bueno, eso es. Entonces, por favor, ya no hagamos más ideas, no votemos por esa gente o sigamos logrando, como lo hemos hecho hasta ahora, que no ganen otra vez. Eso es una cosa buena. O sea, sacarte la duda. Otra segunda cosa buena O sea, tú es, dirías que lo que estamos viendo ahorita es un simulacro de un gobierno fujimorista hoy o mañana. es como una prueba, Claro. ¿no? Como una prueba, sí. Pero es tal cual. O sea, no Mm. veo cómo podría ser diferente. Si son los mismos actores, Yo creo que con las podría ser hasta mismas... peor, porque Podría ser peor, claro, te imaginas con una bancada fuerte que no que la tiene tiene, Dina que la, Boluarte, ¿no? en vez de Dina Boluarte, algunos de los otros espantajos, digamos, Mm. y podría ser peor, pero no mejor, porque está fundada sobre la misma construcción valórica, ¿no? No desprecian la democracia. Entonces, así es como van a funcionar, así va a funcionar el país. Esa es una cosa buena. Parece mala, pues buena, ¿no? Ya, nos Ah, sacamos esa ¿hay, duda. hay otra, no? Sí, sí, claro que hay. Hay dos más, mira. A ver. Eh, eh, Es cierto que todavía hay un enorme poder de manipulación y desinformación por parte de los grandes medios. Está claro, digamos. Ujú. Es la función que cumplen y ni siquiera deberíamos renegar por eso. Yo no reniego por eso. Para mí son datos. O sea, entiendo que me sirven para pensar en ellos, pero no para consumirlos como información, ¿no? Son actores, ¿no? Actores que en este caso han tomado un partido, así lo ven. Entonces tienen un poder de manipulación importante, pero no tienen ya el control y ni la hegemonía de la información, que es algo que no había pasado antes, no había pasado en otras épocas en que yo he protestado, ¿ah? Que me acuerdo de la época de los cuatro suyos y de ahí 20 años para acá, como tú seguramente, Mm. y no había lo que tenemos hoy, el acceso a tan enorme cantidad de información producida por radios y televisiones locales e inclusive por cualquier ciudadano que tiene un celular
y a las cuales puedes acceder a través de las redes sociales. O sea, constantemente la gente no solamente puede formar su opinión sobre la base de información propia, que eso está claro, sino que puede desmontar lo que dice la propaganda que es transmitida por los medios masivos. Y eso es un cambio que quizá no se nota ahorita, pero va a ser radical. Es radical para mí. Yo cuando, para pensar estas cosas, para escribir las pocas que he visto, y igual sé que mis colegas, básicamente consumimos una enorme cantidad de información que viene de todos los lugares del país, de regiones. Puedes ver hasta una reunión, o sea, si te das el Mm. trabajo, puedes ver las reuniones de la gente que se está preparando, sus asambleas, sus despedidas, sus velorios, en fin, puedes ver las protestas en vivo y en directo, y inclusive puedes ver a la policía autograbándose, Sí. que bueno, es un acto de suicidio ingenuo, digamos, respecto de sus responsabilidades delictivas en algunos casos, pero es lo que tenemos. Y nos ayuda, en efecto, en este momento a quitarle la hegemonía del control del pensamiento y la imaginación a gente que no merece que lo tenga. Entonces, esa es una segunda cosa buena. Y La otra tercera tercera, cosa buena, que es la más importante, a ver, es que no parecerá porque lo estamos viviendo, ¿no? Entonces no se nota, pero yo siento que es un momento importante, un hito en la historia del Perú, la llegada de las delegaciones de todo el país a Lima. Es importantísimo. Un momento anterior solamente ha sido la marcha de los Cuatro Suyos, ujú, pero es diferente en su sentido. Yo también estuve allí, participé. El sentido era otro, era más, claro que estaba en juego la democracia, pero también tenía un trasfondo electoral muy fuerte y había todavía en lo que entonces eran partidos y y habían una líderes cadena, políticos. líderes políticos que capitalizaron y Exacto. organizaron bien, como era su rol, digamos, la protesta. Pero en ese caso no se ven, no se ven No, intermediarios. sí, y eso que digamos, expresa lo que hemos dicho hace un rato, es decir, que hay un colapso, ¿eh? Es difícil pedir que Mm. el tejido social se recomponga en un día, digamos. Al mismo tiempo nos muestra que hay esa espontaneidad, eso que lo diferencia de la marcha de los Cuatro Suyos, que fue organizada, ¿no? O que tuvo un componente fuerte Ujú. de organización, nos muestra que acá hay una masiva expresión ciudadana de indignación que pues es solamente alguien muy alucinado o muy cínico podría considerar como parte de una campaña de instrumentalización de la gente. Entonces, esto es un cambio casi de época, diría. Va a generar una interpretación distinta del país de aquí en adelante. Yo quería este, nada, compartir contigo, comentar juntos algunos de los tweets que han ido apareciendo este, en en los últimos días por parte de... ¿Dónde está acá mi...? Oye, no los encuentro. Bueno, en un ratito los busco. Estos ¿Qué eran? tweets, ¿Qué eran? no, estos tweets, por ejemplo, el de Ernesto Bustamante, que pretendía Ah, que las fuerzas militares tomaran Bolivia, ¿no? O estas cosas afiebradas de que se trata de una... Acá están, ya los encontré. Ernesto Bustamante. El Perú debe dar ultimátum al gobierno de Bolivia para que detenga apoyo material y financiero a terroristas en el Perú. Cumplido el plazo sin solución, el ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación. O sea, este, me río, pero este señor lo dice en serio. ¿Ah? sí, sí, y como él, un montón de gente que, bueno, hemos mencionado algunas cosas positivas, hay una que es negativa y también fuerte, importante, ¿no? Que es hay un proceso muy conservador en el mundo Es verdad. y el Perú no escapa No, a no es la él, excepción, no es la excepción. no es la excepción y que es también masivo y no solamente es de sectores de élite, también es popular, que tiene razones, digamos, nacionales, es complejo de analizar, pero que es real. O sea, ahí no es que el señor
eh, Ernesto Bustamante, como se llame. Bustamante, ¿no? El congresista, creo que llegó a ser ministro. No me acuerdo, pero en todo Fue caso estuvo, o parte sea, del Comité de Relaciones Exteriores del Fujimorismo. Relaciones eso fue. Exteriores del Fujimorismo está planteando una guerra con Bolivia. Él no está solo. Basta con abrir cualquier hilo en Twitter o seguir las publicaciones de alguien que sea un poquito progresista o inclusive de centro para ver las respuestas de la gente que es real. O sea, no Mm, son bots claro, no ni son son troles. trolls. No, no son. Algunos sí, pero digamos, Sí, pero no, realmente pero, lo puedes ver pero o en lo los que te propios. inquieta es la gente real. Mari Carmen Alba. La democracia Claro, no puede ser débil. Respaldamos a la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. La insanía subversiva y la delincuencia no pueden someter al Estado de Derecho y la ley. Y pone, respaldando su comentario, las fotos de las personas enmarrocadas en el interior de la Universidad Mayor de San Marcos. sí, ¡Qué porque bestia! en la idea que comparten y que comparte con ella, y ese es un elemento, un proceso que corre paralelo a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Hay procesos positivos que yo creo que son de esta marcha, esta batalla, haciendo un símil al libro de José Luis Rénique, La Mm, batalla por Puno. Esta batalla por Lima, que en el fondo es la batalla por el Perú, es una batalla que es por democracia. O sea, la gente está viniendo a defender su dignidad y respeto y es más que reconocimiento, inclusive diría. Antes podría, ya sé que en la jerga nuestra, ¿no? De los que hacemos ciencia social siempre hablamos del reconocimiento y estas cosas, pero ya no es ni siquiera el reconocimiento. En el reconocimiento siempre hay algo así como, por favor, reconóceme, ¿no? mm, O sea, inclúyeme dentro de este proceso ganador que es el Perú sí. moderno, digamos. Ahora es más claro, inclusive, hasta más simple. Ya, está bien, si me reconoces está bien, pero sabes, yo lo que estoy pidiendo es respeto. O sea, y me vas a tener que respetar. Y voy a marchar para que me respetes. Y en vez O de sea, respeto, reciben bala y represión. ya, sí, pero va a ser indetenible. O sea, la gente no va a calmarse por eso. No No, va a yo dejar de también suceder creo que porque esto va a seguir. así Esto va a es. seguir y no va a parar hasta que la señora Boluarte tome conciencia de la realidad y este Congreso pinche que tenemos también acepte la realidad. O sea, no No pueden se estar en plan puede, negacionista per secula seculorum. No se puede. no se puede, porque va a tener que hacer, como decíamos hace un rato, el diagnóstico correcto. No puedes enfrentarte a todo un país. El país no se va a detener, digamos, Mm. aunque sea doloroso. ¿Y por qué es doloroso? O sea, Ah, yo ayer he estado comiendo gas hasta las 9 de la noche y no soy feliz por eso. O sea, no me hace feliz eso. No quiero por salir, eso que yo estás con los quiero... ojos hinchados. Sí, la verdad. Es- Pero como yo otros, y encima hay gente que Mm. está herida seriamente, y en La otras frase de regiones ayer de Dina muerta. Boluarte debió ser, en realidad, Lima no es el Perú, ¿no? Con lo cual se equivocaría también, mira. Eh, Lima es el Perú. Lima es el Perú. Es verdad, no, Todo ellos lo que hay. creen que Lima es el Perú. O sea, O hay, completemos la o, frase. Ellos creen que sí, Lima es el Perú, pero tal cual. Lima no es el Perú. Lima no es el Perú y Vamos a Lima se decir ha la frase movilizado completa. ayer. Lima tiene desde el 2011 se viene movilizando Lima para evitar que el fujimorismo gane. Mm, Y cuando la gente, yo creo, interpretando, si quieren, la voz de la gente, cuando en efecto expresan tanta cólera, tanta ira sobre el centralismo, que es una historia peruana, ¿no? Que es parte de la historia peruana, eh, y y nuclean su indignación hacia Lima, dudo mucho pues que se estén molestando conmigo. O sea, no mm. me están reclamando a mí, no me están reclamando a mis vecinos acá de Lince, ni a mi familia de Villa María del Triunfo, ni a mi otra familia del Agustino, ni a los que viven en San Juan de Lurigancho, que dicho de paso se están movilizando, ¿no? Hay marchas en San Juan de Lurigancho y en Villa María del Triunfo. Es algo que no deseo que pase. Dijo, eso Mm, sí, por ejemplo, ¿no? ujú. Pero va a pasar. O sea, si es que no hay decisiones prontas, va a empezar a haber movilizaciones ya no solamente en el centro histórico, que sí es algo que no deseo, la verdad. Te leo más tweets. Pero, Te leo más tweets. dale, dale, dale. Otra de Ernesto Bustamante.
Da gusto ver que la policía del Perú arrió el trapo negro blanco que izaron los terroristas refugiados en San Marcos. Ahora falta incautar y quemar las banderas bolivianas y huipalas que ondean los terroristas en sus marchas pacíficas, entre comillas. Luego habrá que patearlos hasta Puno y Bolivia. Un racismo, pero qué asco. Qué asco. Devolverlos a su lugar, pues, ¿no? Devolverlos a su lugar. Exacto, exacto. Sí, Pero sí, a través eso es racismo. es O sea, racismo, es elitismo, y creo que contra ese tipo de organización de la sociedad es que la gente dice, basta Lima. O sea, entienden que hay una manera de administrar el poder, o sea, las grandes decisiones, las que tienen que ver con la vida de todos, que están en muy pocas manos y que esas manos son muy privilegiadas y son mercantilistas, ni siquiera son como pues grandes capitalistas, ¿no? claro, No son ahora, liberales. a mí lo que me preocupa es que este pensamiento bruto, cavernícola, racista, encarnado por este señor de apellido Bustamante, sí refleja una cosa cultural, o por lo menos que está insertada como un chip en la cabeza de muchos peruanos. Así es. Y particularmente limeños. Eso es lo que a mí me inquieta porque ¿cómo cambias eso? Sí, 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 sí. Yo creo que son batallas que hay que dar a largo plazo. Largo A plazo, largo plazo. largo plazo. Sí, primero, intentar evitar que ganen, ¿no? Ujú. Ahora ellos han ganado un poco a la mala tienen el gobierno. Está bien, lo habíamos evitado y debemos felicitarnos por eso. También muchos nos castigamos, los peruanos estamos acostumbrados, ¿no? A Somos pesimistas crónicos, pues. autoflagelarlos, pero yo creo que hemos evitado desde 2011 que ganaran estas personas. Otro Ahora tuit, tampoco otro habían tuit, ganado. otro tuit. Dale. Este es de Alejandro Cabero, el congresista. Bueno, Yo, en la Pontificia Universidad Católica del Perú, aprendí de Felipe Osterling lo dañino que puede ser para un país cerrar un congreso inconstitucionalmente. Aprendí de José Agustín de la Puente el valor del pasado y la riqueza de nuestra mixtura para construir el futuro de nuestra nación. De César Delgado Guembes aprendí el respeto a la democracia representativa y al Estado de Derecho. De Enrique Bernales la importancia de la Constitución y sus propios mecanismos de reforma. Las universidades son centros de pensamiento y debate y no de adoctrinamiento ni cómplices de la violencia. Por la puta madre, esto en alusión al asalto absolutamente inconstitucional y represivo, sin ninguna garantías a la Universidad de San Marcos. bueno, no hay mucho que agregar, Ah, digamos. no. ¿Qué dices ahí? ¿Qué El, dices ante una cojudez así? lo que Enarca no las se puede cejas, hacer, pues, mire, levanta los hombros. Puta. Así piensa este hay patita. algo que se puede hacer, hay algo que se puede hacer, Sí, que siempre sugiero bueno, a colegas, a colaboradores, ¿no? Y es cuando te enfrentas al negacionismo, a sí. negacionistas, por ejemplo, ¿no? Es una lección del maestro Pierre Vilar, A ver. ¿no? Él decía, no se puede pelear contra alguien que niega la realidad. No se puede, porque mientras tú estás haciendo el penoso esfuerzo largo e imperfecto de intentar organizar y construir conocimiento y verdad, lo cual es difícil y siempre factible, o sea, siempre falla y siempre se va a ¿Mm? perfeccionar y es trabajoso, el negacionista básicamente va a trabajar toda su vida por encontrar tus errores y construir una verdad alternativa a partir casi siempre de la manipulación. Entonces, no se puede, no estamos compartiendo el mismo universo, digamos, de epistemológico ni comunicacional. No. O Es lo como que se tiene que decía hacer. Einstein, o decía Einstein, o sea, más fácil es destruir un átomo que un prejuicio, ¿no? O algo así. Lo que decía Vidal Maquet es no discutir, porque además legitimas esa opinión como si fuera válida. Igualmente válida que alguien que diga existió el holocausto y no existió el holocausto. Entonces dijeras algo Claro. así como, hay dos posiciones sobre el holocausto. No, no hay dos posiciones sobre el holocausto. El holocausto es un hecho, un hecho. Podremos seguir conociéndolo mejor en el futuro, sí, Ujú. pero no podemos legitimar la que no hay el holocausto. Es igual acá, lo que podemos hacer, lo que debemos trabajar, los que nos dedicamos a esto, es a explicar por qué piensan así. No a discutir con ellos, no hay nada que discutir con ellos, no hay nada que discutir porque no hay razonamiento detrás.
pero sí hay racionalidad detrás, que es otra cosa. O sea, hay mentalidad, hay tradición, hay valores conservadores. O sea, desmontar ese discurso para entenderlo y a la larga también poder convivir con él, porque no va a desaparecer. Igual tienen derecho a ser Mm. conservadores o ultraconservadores, eso no se puede evitar, pero sí para que los demás entiendan cómo está construido ese Un, pensamiento y que un- no es idénticamente equiparable a alguien que está ejerciendo la deliberación y el razonamiento. un último tuit porque ya me cansé de leer cojudeces. Esta es de Roseli o Roseli Amurús. La Universidad de San Marcos, que se mantiene con nuestros impuestos, hoy alberga a violentistas y filoterroristas. Espero que el silencio de las autoridades no sea una actitud cómplice. Entonces, antes del asalto, ¿no? La autonomía y la reforma universitaria va en consonancia con la ciencia, no con el terrorismo. Ah, de verdad que Sí, la repulsa. Ah, ¿qué haces ahí? y Por la puta madre. explicar a esta gente, explicar en qué consiste esta gente. Aparte de que es A evidente estos que no los vas a convencer de nada. no hay nada que Es discutir con gente ellos. obtusa. Por eso digo, no hay nada que discutir acá. Hay cosas que explicar, sí, hay cosas que reclamar. La gente que salga a protestar, salimos todos a protestar, pero no hay nada en realidad que dialogar con personajes así, no, Mm, no se puede, no hay manera, estamos hablando lenguajes distintos, digamos, y totalmente. básicamente ellos, o gran parte de ellos están siendo cínicos, y con un cínico no se puede comunicar. Ahora, Sí creo que es peligroso sí. el tipo de escenario peligroso en el corto plazo, en el corto plazo, no creo que eso pueda durar, pero en el corto plazo sí, porque la gramática del enemigo interno, de la guerra, del peligro, de los bolivianos, de los ponchos rojos, de no sé qué, lo que hace es generar un escenario de una sensación de guerra, Ujú, de guerra civil. de guerra civil que no existe, pero que quieren que exista, ¿no? Como buenos aprendices de Alberto Fujimori, como ya en su momento lo explicaba tanto Cecilia Méndez como Jean-Marie Barr. O sea, aunque no haya sendero luminoso, yo me invento a un sendero luminoso de donde sea, porque necesito ejercer violencia Mm. para garantizar mi permanencia en la autoridad. Bueno, entonces ese escenario sí es peligroso, es un escenario mm, infame, conservador, mentiroso, no hay guerra interna, la gente no está saliendo a generarle conflicto secesional a nadie, pero ellos lo van a intentar construir de manera a través de su propaganda, ¿no? Y eso ¿Cómo, pone en grave riesgo a todos los que protestan y, bueno, en fin, a toda la población. José Carlos, cómo crees tú que va a acabar todo esto? Creo que, no sé, la verdad, no sé, pero creo que no hay manera de enfrentarse a todo un país Mm. indignado. Entonces no le veo salida al gobierno, como no sea que asuma directamente una apuesta total por la represión criminal, que ya lo es, sino que suba más la vara y que se sostenga como una dictadura. Esa es una posibilidad, pero por otro lado veo que si no hace eso, ya perdió, digamos, solo que no se ha dado cuenta. O sea, no se puede oponer a un país indignado y movilizado. No tiene alternativa. Entonces, quien sea o los que estén allí, ¿no? Los grupos que estén sosteniendo a Dina Boluarte, supongo que estarán evaluando lo mismo que nosotros, que no hay manera y que tienen que encontrar una salida a esta situación, porque va a generar además ya pronto, o sea, ya hay ciudades que están pasando por grandes carencias, como Puerto Maldonado, o sea, va a generar una agudización de la crisis inclusive a nivel económico. Pero es que cada día que pasa se agudiza esa crisis en todos los ámbitos, en todos los ámbitos. Y la salida claramente es política, no es la represión, no es el orden y la seguridad y la estabilidad ante todo, ¿no? El comercio todos los días poniendo en su primera página el costo económico de las protestas y el vandalismo y qué sé yo, y no quieren ver el tema de fondo. Y el tema de fondo pasa claramente por una renuncia de Dina Boluarte, adelanto de elecciones. El Congreso se tiene que
ir. Este Congreso se tiene que ir ya. Y el Congreso, al revés, está planteando para mediados de febrero recién su votación para el adelanto de elecciones, no para este año, sino para el próximo, como si pudiesen tener una visión de un futuro tan largo como febrero, marzo del 2024. O sea, de verdad que a veces yo veo al Congreso como, ¿tú has visto Batman, no? El asilo de Arkham, ¿no? Eso es para mí el Congreso de la República. Están locos, enajenados. Están expresando su identidad. ¿Te acuerdas el Congreso cómo era el Congreso fujimorista? Bueno, o sea, no hemos Bueno, es tenido... eso. Sí, Son, sí. son parte de la misma familia, mm, comparten los mismos valores, los mismos lenguajes, los mismos prejuicios, la misma idea acerca de lo que es el orden, la autoridad, la patria, la ley, y Claro, pero la así diferencia van a es Fujimorismo intentar que gobernar. es como funciona como una especie de banda organizada, ¿no? Con una ideología básica, ultraconservadora, derechista prebendaria, mercantilista. Acá lo que hay son grupos de interés, como describías tú muy bien al inicio. O sea, de políticos estos señores no tienen nada. El país les importa un carajo, un rábano, un pito. O sea, entonces yo me Son, siento como un secuestrado, como un rehén en mi propio país, tal ¿no? cual. Eso es justo, casi me has quitado la metáfora. Claro, porque son un grupo antidemocrático. No sé por qué a la gente le cuesta tanto decirlo, ¿no? Los grupos antidemocráticos hacen antidemocracia, o sea, Mm, socavan la democracia. Y en este caso, además, por la manera en que se ha sucedido la coyuntura, a través del Congreso han secuestrado el poder y nos tienen a todos, pues, sojuzgados o sometidos a una autoridad que no hemos elegido, porque es el Congreso el que ahorita tiene la sartén por el mango. sí. Por eso es que tiene el pedido de la población, que no es tonta la población, porque no es un ente vulnerable, ingenuo, que se deja manipular por cada persona que pasa por la calle. Es claro, sabe que es lo que tiene que pedir es que renuncie Dina Boluarte. Todo el mundo sabe. O sea, no hay necesidad de Hasta ella haber... misma sabe, hasta ella misma, Claro, si no lo sabe, lo intuye. O sea, ella oye, tiene que renunciar porque sabe que con esa renuncia lo que se consigue, toda la gente lo entiende, con esa renuncia lo que se consigue es que el Congreso directamente tenga que hacer algo. hoy día, Entonces el tapón ahorita es la renuncia de Dina Boluarte y por eso es que la gente lo exige. mm, No hay tanta magia en eso. ninguna magia. O sea, acá no se No, necesita la varita de Harry Potter para buscar la solución no política tiene que a la venir crisis. Churchill y De Gaulle a decirnos qué hacer. Es una cuestión política básica. Gonzalo Banda, analista político, columnista del diario El Comercio, publica hoy uno de sus artículos imperdibles, donde, entre otras cosas, dice, han muerto casi 50 compatriotas en la Sierra Altoandina y no solo no ha pasado nada, sino que lo más nefasto, señala, sabemos que no pasará nada. Somos un país donde la impunidad es selectiva. Y más abajo dice, se tumbaron el muro de San Marcos para el día siguiente liberar a todos los detenidos y ahora ni el ministro ni la rectora saben qué es lo que exactamente pasó, no es culpa de nadie, así es la vida, ¿no? Realismo puro, realismo Sí, puro. sí, bueno, pero son decisiones. Porque, digamos, apareciera como, nos pareciera como un desorden, una anarquía y que nadie sabe lo que está pasando. No es cierto eso. No comparto esa visión. Creo que lo que está pasando son gente tomando decisiones nefastas pues para la ciudadanía. Sí, o sea, no es que la rectora, que es un ente oscuro, ¿no? Una vergüenza para la Sí, Universidad de San Marcos, yo soy sí. sanmarquino, ¿no? Y cada vez que tengo que explicarle esto a los colegas de fuera, o sea, no sé cómo explicarles que esta persona sea nuestra rectora, No, esa es discípula de Vader de todas maneras. de todas maneras, De sí, todas pero maneras. mala, ¿no? Sí, sí, sí. Kylo Ren, digamos. Sí. Sin- Láser rojo, láser rojo. sí, ni clase tiene. Pero bueno,
el, que ella no sepa, el que el ministro del Interior no sepa, el que la presidenta no sepa, miente. Mm. O sea, esas cosas no se hacen si no son decisiones tomadas en el más alto nivel del poder, digamos. Después lo que digan, nosotros no estamos obligados a ser consumidores de sus mentiras. Que Bueno, no digan lo que estamos quieran. obligados, pero lamentablemente, tanto tú como yo y otros, o sea, estamos obligados, sí, a ver qué cosa es lo que dicen para saber qué cosa es lo que va a pasar al final con nuestro país, ¿no? Sí, 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 sí. Te doy la derecha en eso. Sí, totalmente. Sí, César Hildebrand, en su columna, una columna del 23 de diciembre del año pasado, cuando ya comenzaba todo esto, decía que, como advirtieron Basadre y Kotler, cada uno a su manera, nuestra clase dominante no fue clase dirigente. Somos un país fallido. Nuestras élites no edificaron una nación, levantaron haciendas, patrimonios, guardianías. Eso es lo que asoma en cada ciclo de estallido social. Y mientras no entendamos eso, seguiremos discurriendo en el tiempo circular de la reincidencia. Así me siento yo también, en un círculo vicioso, ¿no? Pateando la misma piedra, metiendo la pata en el mismo hueco, y así se nos va la vida. Ya van 200 años y todavía no somos conscientes que el Perú en realidad es un huevo de perúes que nunca fue incluido, que nunca se integró y terminó siendo un mosaico disperso en una suerte de archipiélago de pequeños países. Así me siento yo, ¿eh? Como una... Ni siquiera puedo decir ciudadano, porque en este país nos falta ser ciudadanos. sí, sí, creo que estos grandes pensadores marcaron puntos importantes respecto de lo que ellos sentían, ya desde Gonzalo Estrada, ¿no? Como, como se dice, la tradición crítica nacional ya decía, pues hay que ir en busca del verdadero Perú porque sentían que había un Perú verdadero y algo que estaba funcionando que no era tan real, que hoy día diríamos que no está incluido, digamos, dentro de la comunidad nacional, y que por lo tanto la nación estaba inacabada. Yo entiendo todo eso y claro, me siento, puedo sentirlo así, hasta lo comparto parcialmente. Ahora, siento que mis queridos maestros, porque son mis maestros de pensamiento, si no fueron mis maestros como profesores, Uh-huh. no comparto plenamente su mirada. Yo creo que el Perú es lo que la nación peruana, el país, la sociedad se ha ido construyendo y no tenemos que compararla con un molde ideal, digamos, algo así como una nación X a la cual deberíamos parecernos, integrada, ideal, Pero democrática, hegemónica. una nación, para mí, ¿no? En mi pequeña opinión, es un lugar donde su gente comparte valores, culturas, por más que dentro de este territorio hayan culturas diferentes, pero se respetan, se valoran, se aprecian, se escuchan. Acá prima la intolerancia, el irrespeto, y si no te entiendo, te meto bala. O sea, es así, así, a la bruta. Si no te entiendo, es como Dina Boluarte cuando dijo, no entiendo sus reclamos, señores, no entiendo qué cosa es lo que están pidiendo. Puta madre. O sea, no me vengas, pues, con esas cosas. Entonces, ahí sí, yo discrepo contigo, yo no me siento parte de una nación. Mira, yo sí, Tú sí, ya. sí, sí, sí. De una nación, Invítame a tu nación, porque yo... ven, es- esa es la nación haciéndose. Ah, ok, Son, ok, son las ya. cosas que van sucediendo. No es el Mm, final de la nación, no es el proceso donde al final todos compartimos la misma mesa en una es comunidad verdad, feliz. hay que construirla. La El nación Perú hay es que lo que es, construirla, lo que sí. va haciendo a partir del esfuerzo de la gente. Mm, Y yo sí, me siento parte de la ciudadanía y me he sentido ciudadano desde que protestaba contra Fujimori desde el 92. Entonces, toda una vida de ejercicio ciudadano
que no solamente es la parte más bonita de ser ciudadano, sino es la parte en que construyes algo en comunidad, en solidaridad con otro montón de gente. Pues desde el 92 hasta cuánto tiempo ha pasado, 30 años creo, ¿no? Pues son No, 30 no, años pues de vida. eso también es verdad. O sea, Entonces, uno, que la eso nación es se construye, y dos, el ciudadano se hace peleando, luchando por la libertad que siempre tiene que ser conquistada. y Porque, votando. Yo sé que es una tradición marxista de izquierda despreciar el voto burgués y el reformismo electoral y el cabeza de ánfora y todo eso. Bueno, yo no comparto pues, esa cultura. No, la entiendo, digo, la mm, entiendo. Porque entiendo que hay una denuncia detrás, ¿ya? No, que no es tampoco ingenuo. ¿Ya? Pero para mí el voto es importante. El voto de la gente ha impedido, eso sí es un voto de resistencia ciudadana que no se ha ganado nada más haciendo campañas tradicionales, que se ha luchado desde 2011, 2016, 2000, todas las elecciones nos hemos movilizado activamente para que no gane el fujimorismo, que sí podría llevarnos a ser un Estado fallido. Eso sí, porque lo estamos viendo en qué fallido significa y fascista, ¿no? fallido y fascista, pero lo hemos logrado votando y la gente valora ese voto en el Perú. A diferencia de en otras sociedades occidentales donde el voto es casi como un estorbo, en el Perú sí Mm. lo valora. Y la razón más importante para el estallido, no explica todo el proceso, para el estallido social, es el voto, es la defensa del voto. Porque la gente habrá salido en un momento a defender a Pedro Castillo, digamos, ¿no? A ese personaje pequeño. Pero ese personaje pequeño, ese personaje bien detenido, ¿no? Por golpista. Por golpista, o sea, por ser antidemócrata, ¿ya? Ujú. Eh, significaba para la gente un pacto con el resto de la sociedad donde me choleas, me ninguneas, me excluyes, todo lo que quieras, ¿ya? Pero si en el momento en que yo voto gano, mínimo, puedes seguir choleándome, ¿eh? Mínimo, tienes que aceptar que mi voto vale. Mm. Y eso, que es un pacto mínimo, básico, para poder convivir como comunidad, se empezó a sabotear desde antes que Pedro Castillo llegara al gobierno, desde antes. Acuérdate la campaña por anular los votos. Y luego, durante todo este proceso de sabotaje al gobierno de Pedro Castillo se autosaboteaba, sí, pero también era Todos los días. abiertamente saboteado por el Congreso, por este Congreso. La gente ha interpretado así este asunto, como una falta de respeto a su voto, y es lo que está saliendo a expresar. Yo también puedo decidir. Por eso es que es un movimiento democrático, si no simplemente sería una revuelta. Empezamos citando a Dina Boluarte y terminaremos citando a la presidenta Boluarte. En la conferencia de prensa de ayer, lunes, Boluarte afirmó que ella es víctima del machismo y que quienes piden su renuncia en realidad están motivados por el odio hacia ella por su condición de mujer. Bueno, no podemos esperar de este personaje más que siga expresando su cinismo en el foro que le pongan delante, ¿no? Así que no hay que, sí, hay que tomar nota, hay que pensarlo, hay que analizarlo, pero no esperemos que no diga más cosas cínicas, lo va a hacer. Mm. La instrumentalización de las luchas C- feministas en Cínicas el Perú. se entiende también como hablando huevada, ¿no? Sí. En este caso. Hay compañeras feministas que han salido pues a decir que deja, ¿sabes qué? No utilices esa agenda y no malbarates ese lenguaje porque ese lenguaje es 2 siglos de lucha. Mm. 2 siglos de lucha para que la mujer no sea un objeto Lo banalice. y para que ella lo banalice y diga que es por el machismo que la gente se está rebelando, ¿no? No, pues es parte de este tipo de organización, de estos grupos de interés. No hay detrás ningún tipo de respeto por los valores, los principios humanistas ni democráticos, ¿no? Es imponerse a la fuerza. Si es necesario, van a manipularte. Si es necesario, van a desinformar. Si es necesario, van a hacer campañas abiertas de psicosocial. Y si es necesario, van a reprimirte y van a decir que es tu culpa. Y si estás muerto, es por tu culpa. Y el muerto va a tener la culpa.
de haber sido muerto por haberse rebelado contra el orden, la autoridad, la patria, Dios y ley. Y la Entonces, estabilidad. Y la estabilidad. y la Esa es sagrada estabilidad, digamos, toda y la esa triada, economía. Y la economía. toda esa triada. Bueno, mi querido José Carlos, muchísimas gracias por esta conversación. Espero que se repita más adelante. Un fuerte abrazo. Un abrazo a ti, muchas gracias por invitarme, Pedro. Mucha suerte. Y con ustedes, amigos, hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!